Bien, damos gracias entonces al Señor. Estamos listos para tomar la palabra de Dios y meditar en ella. Gloria al Señor. Bien, estamos estudiando el libro de Mateo y en esta noche vamos terminando ya el capítulo 27. El capítulo 27 del libro de Mateo. Y vamos a leer del versículo 62 al 66. La palabra del Señor, entonces, en Mateo 27, del 62 al 66. Y con esta porción estamos terminando también el capítulo 27 y solo nos quedaría el capítulo 28 que tiene que ver con la resurrección y la gran comisión a los apóstoles. Gloria al Señor, porque hemos estado durante buenos meses estudiando el libro de Mateo. Y bueno, los que hemos tenido la continuidad de este estudio, entonces hemos podido reflexionar sobre la enseñanza del primer evangelio, el libro de Mateo. Gloria al Señor por esta maravillosa oportunidad. Ahora sí, dice el versículo 62, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato le dijo, ahí tenéis una guardia y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Palabra del Señor. Solo encontramos en esta porción de Mateo. Bueno, el pensamiento es la guardia ante la tumba. Cristo ya había muerto. Cristo ya había sido enterrado. José de Arimatea, un hombre rico que era un discípulo del Señor, había prestado su tumba. Y por la premura del tiempo, después de la crucifixión, lo enterraron ahí. Ahora los sacerdotes van a Pilato para hacerle ver que Jesús había dicho que iba a resucitar. Y por eso es que ellos piden una guardia ante la tumba, para que no vaya a ocurrírsele a los apóstoles robar el cuerpo y de esta manera hacer, según ellos, de la mentira de la resurrección una verdad. Según ellos, por supuesto. Entonces, solo Mateo registra el episodio de los esfuerzos por asegurar la tumba. En los otros evangelios no lo va a encontrar. Mateo sí se preocupó para que esto quede bien registrado de todos los esfuerzos que han hecho los principales sacerdotes para que la doctrina de la resurrección no sea conocida ni aceptada por los discípulos del Señor. Mateo se refiere al día sábado como el día después de la preparación. Jesús murió el viernes a las 3 de la tarde, ¿no?
Y la preparación se refería entonces a este día viernes. Y para los judíos, el día más importante era el sábado, y que era seguido por el día de menor importancia, el día viernes. Y este pasaje comienza de una manera muy curiosa. Dice que los principales sacerdotes y los fariseos se dijeron ante Pilato al siguiente día, que era el día de la preparación, o sea, se fueron el día sábado, el día sábado. Bueno, los estudiantes de la Biblia y los que conocemos la costumbre de los judíos, nos parece una terrible contradicción, pero aquí está registrado en la palabra del Señor. Jesús había muerto a las 3 de la tarde y hasta las 6 de la tarde era el día viernes. Y a partir de las 6 de la tarde comenzaba el sábado judío hasta el siguiente día, 6 de la tarde del día domingo, ¿no? Por eso es que los judíos le llamaban al viernes día de la preparación. Los sacerdotes y los fariseos se dieron el tiempo y el lujo de quebrantar una de las leyes para ellos inquebrantable, la ley del sábado. Ya hemos visto que según la manera de contar de los judíos, el nuevo día comenzaba a las 6 de la tarde. Entonces, cualquier actividad, cualquier trámite no se podía hacer a partir de las 6 de la tarde, porque ya para ellos era el sábado, que lo guardaban con tanto celo. Por tanto, el sábado para ellos había comenzado el viernes nomás, ¿no? Según nosotros. Si esto es exacto, solo puede querer decir una cosa: que los principales sacerdotes y los fariseos se dirigieron de hecho a Pilato con su petición el día sábado. Si fue eso lo que hicieron, está claro que ellos en este día quebrantaron la ley del sábado. Y si esto es exacto, no hay en ningún otro incidente en la historia evangélica que muestre más clara la desesperación ansiosa que tenían las autoridades judías en eliminar a Jesús. Por hacerlo, por eliminarlo, por no lograr lo que él había predicado en los últimos días, ellos estaban dispuestos hasta transgredir sus propias leyes, a fin de asegurarse que no se cumpla la profecía. Ellos estaban dispuestos. Jesús había dicho: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. Yo estoy poniendo mi vida, pero la vuelvo a tomar. Y en 2 oportunidades, según este Evangelio de Mateo, él está hablando sobre la señal de Jonás. Y él dijo: así como Jonás estuvo en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre. Y como Jonás que salió del pez, el Hijo del Hombre saldrá de las entrañas de la tierra, saldrá de la muerte. Entonces, esta era la profecía y ellos no querían que se cumpla, y para lograr este deseo desesperado de ellos, estuvieron dispuestos
a quebrantar sus propias leyes. Se acercaron entonces a Pilato. Pilato era el gobernador. Él había sentenciado a Cristo a la crucifixión y todos esos muertos que morían ejecutados por Roma, pues estaban bajo la tutela de Roma. Así que ellos no podían haber decidido, sino como el muerto había sido ejecutado por Roma, ellos tenían que pedir permiso a la autoridad competente. En este caso, pues, Pilato, el que había dado la sentencia. Entonces, según los principales sacerdotes, ellos, según su forma de expresarse, ¿no?, querían evitar el fraude. Ellos decían así: queremos evitar el fraude de la resurrección. Ellos hablaron de un postrer error y de un primer error. Le dijeron a Pilatos que se referían al engaño, que los líderes pensaban que los discípulos estaban preparando. ¿Qué estaban preparando los discípulos, según los líderes religiosos? Robar el cuerpo de Cristo y decir al pueblo que había resucitado. Esto parece una broma que no tiene sentido. Cuando a Jesús lo apresaron, Jesús estaba en Getsemaní con los discípulos. Pero desde el momento que lo tomaron, Pedro se soliviantó para cortar la oreja del siervo Malcom y Jesús lo sanó. Y le dijo: Pedro, guarda tu espada, porque al que espada hiere, a espada muere. Desde ese momento los discípulos se desaparecieron. Se le encuentra a Pedro en el patio de Anás, donde le niega 3 veces, después de mentir, después de jurar, y termina maldiciendo a los que le decían que él también era de los discípulos de Jesús. Entonces, no se encuentran los discípulos por ningún sitio. Ellos desaparecieron. El temor a ser apresados y ejecutados los había aterrorizado. No creo que los discípulos hayan tenido la tranquilidad como para poder preparar el hurto, el robo del cuerpo del Señor. Estaban tan asustados que se habían desaparecido. No había ninguna posibilidad que ellos puedan siquiera haber solicitado el cuerpo del Señor. Así que el primer error, este era el postrer error. Los discípulos van a robar el cuerpo, pero el primer error se refería a la pretensión de que Jesús dijo ser hijo de Dios. En toda su predicación, en toda su expresión, en la manifestación de su ministerio, en el poder que él desplegaba para sanar, para liberar, para tener dominio sobre la naturaleza. Jesús había demostrado que verdaderamente él era Dios. Y él había dicho: yo soy la luz del mundo. Él había dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él había dicho: yo soy el pastor. Él había dicho: yo soy la puerta a la salvación. Entonces, Jesús en ningún momento omitió hablar con la autoridad que le capacitaba para hacerlo como un ser divino. Inclusive, cuando las personas vinieron para adorarle, él en ningún momento se negó a que lo hagan. Aceptó de buenas ganas esa adoración, ¿no? Entonces, para los principales sacerdotes, este era el primer error que ellos deberían de resguardar para que no se haga.
según ellos, esta mentira una realidad. Ellos argumentaban que aunque ya no podían evitar el primer engaño, harían todo lo posible para evitar el segundo. Pues los mostraría ellos como asesinos del mismo Hijo de Dios y los haría enemigos de Dios ante el pueblo. Aquí hay una ironía macabra. Estos judíos acudieron a Pilato diciendo que Jesús había dicho que resucitaría al tercer día. No reconocían haber tenido en cuenta la probabilidad de que pudiera ser cierto, pero ellos creían que los discípulos podían ingeniárselas para robar el cuerpo y decir que Jesús había resucitado. Ellos, por tanto, querían tomar medidas para vigilar la tumba. En otras palabras, no para que lo roben. Nadie podía venir si alguien estaba cuidando. La respuesta de Pilato fue complaciente para ellos. Él dijo, aseguradlo como sabéis, porque los mismos sacerdotes tenían su guarda del templo. Ellos tenían sus policías. En el templo habían guardias armados que vigilaban. Nosotros lo sabemos de acuerdo con lo que hemos leído en el Nuevo Testamento, ¿no? Es como si Pilato, desde luego, inconscientemente les dijera, mantened a Cristo en la tumba si podéis. Así, pónganle guardia, pónganle sello, manténgalo a Cristo en la tumba si podéis. Entonces, se dio las medidas para cuidar. Este es el tema precisamente, las medidas para cuidar que la tumba no sea abierta. Y lo iban a cuidar mayormente los 3 primeros días, porque según la expresión de Jesús antes de morir, él había dicho que al tercer día resucitaría, ¿no? Así que ellos tomaron todas las medidas que pudieron. Los líderes se presentan ante Pilato para pedirle este favor. Y ellos les hacen ver, a Pilato le dice, nos acordamos. ¿Qué significa esto de que nos acordamos? Significa que acaba de ocurrírsenos o que ahorita estamos recordando de una profecía de este engañador que hizo antes de morir, que al tercer día se levantaría. Aquel engañador, con la palabra que ellos usan, traduce el adjetivo griego planos. Así, planos, es la palabra griega, planos. ¿Qué significa planos? Significa que Jesús era un vagabundo o un viajero sin rumbo, un engañador, planos. Era un vagabundo, un engañador, un viajero sin rumbo. El significado deriva aquí, se refiere a uno que solo viaja sin rumbo. Es un viajero, apareció y desapareció sin son ni ton, sin sur ni norte, ¿no? Sino que estos viajeros, dice, corren el peligro de seducir a otros a seguirle. ¿A seguirle a dónde? A la nada. A la nada. De ahí la idea de engañador o de impostor, el que no tiene nada que ofrecer, el que no tiene meta que seguir, pues ese es un engañador. Los líderes religiosos querían a todo costa asegurarse que los discípulos no vayan a la tumba y hacer algo que no debía, como era tomar el cuerpo de Jesús. Para eso tomaron las medidas de cuidar el sepulcro primero,
¿Cómo lo cuidaron al sepulcro? Primero, según la costumbre, extendieron una cuerda de lado a lado de la piedra que servía de puerta. Todos sabemos que las tumbas de aquel entonces no eran como las nuestras, un hueco en la tierra y mucha tierra encima o piedras. Bueno, no. Ellos hacían los huecos, las cavernas, las cuevas, lo hacían en los cerros, en las piedras. Prácticamente los muertos se enterraban de pie, no, cuando las tumbas no eran muy hondas. Entonces, luego le ponían una piedra sellando la cuerda de ambas puntas en el costado de la peña con barro o cera. Cerraban la tumba con esta grande piedra y extendían la cuerda de punta a punta. Y probablemente dejando la marca del sello del emperador en barro. Un barro, por supuesto, bien preparado. Entonces, el gobernador ponía su sello en este barro que sellaba la tumba y ese sello no podía ser quebrantado. Ese era el primer, la primera forma como ellos quisieron resguardar la tumba. Así que romper el sello sería un acto de alta traición, un delito de alta traición a Roma, ¿no? Este proceso se hizo en presencia de los soldados que serían responsables por la seguridad de la tumba. Pusieron los soldados de esta manera. Segundo, ellos no solamente actuaron en el momento de sellar la tumba con los soldados presentes, sino que dejaron un grupo de soldados tomando turnos para vigilar la tumba. ¿Qué tal forma de querer entorpecer, no, que el cuerpo de Cristo desapareciera? Ellos tenían guardas en el templo, ya lo dije. Además, ellos no solamente estaban conforme con los guardias del templo, sino pidieron una guardia romana. Y las guardias romanas era una compañía de 60 soldados. Imagínense, una compañía de 60 soldados y más los soldados o los guardias del templo judío. La misma insistencia de los líderes religiosos de asegurar la tumba, porque ellos lo están asegurando, ¿no? Vino a ser uno de los mejores argumentos a favor de la resurrección de Jesús. No se había dado cuenta ellos que no había tumba en el mundo que pueda retener al Cristo resucitado. Y nosotros sabemos que vino un gran resplandor. Los soldados huyeron desesperados al ver este hecho extraordinario y sobrenatural y aparecieron ángeles. El asunto fue bastante patético, no una cosa que no se sabe, no hubo ningún indicio, no ha habido ninguna seña extraordinaria ni sobrenatural, no. Así como cuando Cristo murió, hubo terremoto, hubo tinieblas, resucitaron los santos. Bueno, así está sucediendo de igual manera. Entonces podemos nosotros contemplar aquí que todos los planes humanos no podrían atar al Señor resucitado. Por más guardias que hayan puesto, por más sellos que hayan puesto, Jesús tenía poder para poner su vida. Él lo dijo, y tengo poder
para tomarla. Entonces nadie le iba a retener. Así que al intentar ponerle ligaduras a Jesucristo, para ellos venía a ser una tarea desesperada e imposible. Así se dieron los acontecimientos del entierro de Jesús. Al fin, podemos ver que fueron los mismos líderes religiosos quienes engañaron al pueblo. ¿Por qué? Porque ellos ofrecieron pagar a los guardias de la tumba que habían contemplado lo que había sucedido, le ofrecieron dinero para que ellos se desaparezcan, y de esa manera ellos también evitaban la responsabilidad, porque a un soldado romano le ponían a cuidar algo, y si eso que cuidaba se perdía, lo robaban, se malograba, pues la responsabilidad era totalmente para ellos, ¿no? Así que aquí ellos trataron de engañar al pueblo. Después de la resurrección de Jesús, ellos hicieron esto. Aquí hay dinero, cójanlo. Nosotros tratamos de hablar con el gobernador y usted desaparece, ¿no? Y digan, bueno, nosotros estábamos cuidando y vinieron sus discípulos, como si los discípulos estuvieran armados, como si los discípulos fueran grandes personajes para enfrentarse a Roma. Ellos no habían recibido el poder de Dios. Ellos no habían recibido la fuerza de la tercera persona de la Trinidad, como lo recibieron en el aposento alto 50 días después de la resurrección. Ellos estaban llenos de temor, eran cobardes que temblaban y tenían miedo a la muerte. Inclusive cuando Jesús le dijo, no se muevan de Jerusalén, ellos se sintieron mal. ¿Por qué? Jerusalén era un polvorín. Jerusalén era un lugar donde había sido Jesús crucificado y el temor no se había diluido. La gente seguía temiendo. ¿Por qué? Porque podían seguir habiendo más prisioneros por este caso. Ahora que el cuerpo haya desaparecido y los discípulos hayan robado, ¿qué deseos van a tener de estar en Jerusalén después de un hurto, un robo, nada menos que al ejército más poderoso de todos los tiempos, al ejército más organizado, más disciplinado como fue Roma, ¿no? Así que la respuesta de los creyentes consistió en recordarle que ellos mismos habían asegurado la tumba, de modo que un robo sería absolutamente imposible. Si ellos no se hubieran tomado el lugar, el tiempo para resguardar tanto la tumba, habría sido más fácil llegar a decir que a Jesús habían robado el cuerpo. Pero con tanto cuidado, con tanta exigencia, no tuvieron más que callar. Que Cristo resucitó, la historia lo dice, y Jesús apareció 11 veces durante 40 días. Él no apareció una sola vez, no. Él andó con los discípulos durante 40 días y como dice Pablo, hablando en el capítulo 15 de 1 Corintios sobre la resurrección, que Jesús se apareció a algo de 500 personas. O sea que mirarlo a Jesús resucitado no ha sido ya solamente la capacidad, la sensibilidad, no de los apóstoles que le conocieron, no. O tal vez de su madre, como dicen los católicos, no, la Santísima Virgen antes y después. Tampoco. La resurrección de Jesús fue observada por cerca de 500 personas.
entonces no se puede negar los hechos que acontecieron. La tumba quedó vacía, la guardia quedó avergonzada, los líderes religiosos quedaron totalmente frustrados. No funcionó ninguna de sus estrategias para poder lograr que Cristo se quede en la tumba. Inclusive nosotros sabemos que cuando las mujeres creyentes, especialmente las tres Marías, fueron al sepulcro con una gran cantidad de especias para embalsamar aún más el cuerpo de Jesús. Estas especias solo lo podían comprar la gente rica. Y ellos habían hecho maravillas en comprarlo porque el día viernes terminaba el sábado, el día a las 6 y comenzaba el sábado, y los judíos no podían hacer compras ya. Entonces a ellos les había costado mucho esfuerzo para poder llevar estas especies aromáticas para embalsamar el cuerpo de Jesús y pudiera durar más. Pero las mujeres cuando llegaron encontraron la tumba abierta. Fueron las más sorprendidas. Encontraron la tumba abierta. Y los ángeles al ver que ellas lloraban desesperadas, pensando que habían robado, pero no sus discípulos, porque los discípulos no estaban ahí. Entonces los ángeles dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Él no está en la tumba. Conforme lo dijo, Él ha resucitado. Gloria sea al Señor. Este es el mensaje que taladró, se enfrentó a la filosofía de los griegos y a la fuerza organizada de los romanos. Se enfrentó al agnosticismo, al nihilismo, se enfrentó al ateísmo. Y en estos tiempos se puede enfrentar al hedonismo, al narcisismo o a cuantas expresiones filosóficas puedan funcionar. Cristo ha resucitado. Dios nos bendiga. Maravillosa enseñanza la del Señor.